Bendiciones, le damos la bienvenida a un programa más escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos contentos por el amor de Dios y por permitirnos estar en este momento, en este día. Estamos también agradecidos por nuestro Padre Celestial porque Él nos acompaña en todo nuestro quehacer diario, en el cual Él nos da la dirección, nos orienta, también nos ayuda en cada situación que pasamos en nuestras vidas, tanto en el trabajo como en el hogar. Bueno, antes de comenzar, saludar a todas las personas que nos ven a lo largo de Chile, como también en las distintas comunas y regiones. Damos gracias al Señor porque Dios está abriendo las puertas de bendición para llegar hasta donde ustedes se encuentren, como también a los distintos países que también nos ven por las redes sociales, a través del canal de YouTube. Sabemos que hay muchos televidentes que ven el programa, comparten, mencionan, hacen comentarios y también sabemos que Dios está obrando con cada uno de ellos. Vamos a continuar con el programa. Es un tema importante que estamos hablando sobre la fe, la obediencia y los ejemplos que Dios nos da para aumento de nuestra fe. Así que le voy a dar la oportunidad a mi esposo para que les salude y también sea él quien comparte la palabra de Dios. Dios le bendiga grandemente. Amén. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, y dándole las gracias primeramente a Él por su misericordia, por su amor, por permitirnos este privilegio de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación y llegando a muchos lugares, incluso fuera del país. Y qué hermoso es poder ver la mano de Dios cumpliendo y que también Él, nuestro Dios, se alegra de que nosotros nos dispongamos. ¿Por qué? Porque Él lo dice, es necesario. Es necesario, está escrito en su palabra. Algún día les voy a dar la cita, pero se los voy a recordar en este momento. Es necesario, dice, que antes que venga el fin, sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, a toda criatura. Y esto se está cumpliendo. Yo me alegro, me gozo de ver cómo se está cumpliendo todo esto a través de estos medios de comunicación, radio, televisión, YouTube y tantos medios que se están preocupando de llevar esta buena noticia, este evangelio del reino, esta promesa de Dios que tiene para sus hijos. Así que, bueno, la gloria y la honra es de Dios. Y vamos a ir al tema que nos tiene el Señor. Pues ya ustedes han visto varios programas con respecto a esto de la fe. A continuar el tema de la fe y la oración, que ya estamos llegando al final, a pesar de que hay tantos testimonios de fe y estamos, viendo la galería, les dije yo, de la fe, donde hay muchos personajes, pero no todos, sino que los más esenciales para recordar que esos hombres lograron muchas cosas a través de la fe. Y eso estamos viendo. Pero el Señor me llevó a dos citas primero antes de continuar con Hebreos capítulo 11, que lo hemos dejado más o menos en la mitad. Pero vamos a retomar primero dos citas que me entregó el Señor con respecto a creer en la palabra. Y creer en lo que Él realizaba, en nuestro Señor Jesucristo. Y me dio dos citas que se las comparto a ustedes y nos vamos a ir a esa. Acuérdense de siempre de tener una hojita o un cuaderno que puedan anotar las citas bíblicas y puedan corroborar ustedes con más tranquilidad y con más tiempo de ir a la Biblia y encontrar lo que nosotros le estamos entregando, recordando a través de lo que ustedes pongan ahí. Vamos a poner Mateo capítulo 9. Acuérdense que el Evangelio de Mateo, el capítulo es el número grande
y los versículos están en los numeritos chicos. Vamos a ir a Mateo entonces capítulo 9 y vamos a leer del versículo 27 al 31. Esta cita me dio el Señor para que podamos comprender de que Él lo que busca de nosotros los seres humanos es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amor, por favor. Amén. Lleva como título: 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Amén. Qué tremendo. O sea, los ciegos, igual que el ciego de Jericó cuando estaba sentado, que lo hemos visto eso, estaba sentado a la orilla del camino, vio que, o sea, no vio, sino que escuchó que iban pasando personas y todo, se largó a gritar. Estos no, pues estos iban siguiendo, iban persiguiendo a Jesús, a pesar que eran ciegos, pero ellos no vieron, sino que escucharon también que Jesús iba, y entonces se pusieron ahí siguiendo a Jesús, siguiendo la tole, y hasta que llegaron a la casa, y mientras lo seguían, le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Muy parecido al otro ciego solo. Estos eran 2 que iban gritando y lo iban siguiendo. Entonces, cuando llegaron a la casa, dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, miren la pregunta. O sea, él sabía que le iban a pedir que recuperar la vista. Y le hizo una pregunta, no como la del otro, que cuando le preguntó al otro ciego, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? No, a estos otros les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, lo que ustedes quieren, lo que ustedes esperan, recibir la vista. ¿Creéis? ¿Tenéis fe que yo lo puedo hacer? Oh, qué tremendo. ¿Y qué pasó entonces? Ellos dijeron: sí, Señor. Amén. Aleluya. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. O sea, los ciegos, si bien es cierto, a lo mejor dudaron un poco en el sentido de responderle. Cuando Jesús dijo, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y al final le dijeron, sí. O sea, creemos. Sí, Señor. Sí, Señor. Confirmación plena de que ellos tenían fe que Él podía hacerlo. Entonces, les tocó los ojos nomás así, ¿no? Los 2 ojitos se los tocó, diciendo, o sea, esto es importante lo que les voy a decir, dando la palabra. O sea, diciendo es dar la palabra, ¿ya? Jesús daba la palabra y las cosas se hacían. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, conforme a la fe que tienen ustedes, el creer, entonces se ha hecho. Dio la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué pasó? Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Amén. Esto es tirado a las mechas, digo yo, así hablando en castellano, en chileno. ¿Por qué? Porque después que ellos abrieron sus ojos y pudieron ver, y eso es maravilloso, eso es algo sobrenatural, porque ellos eran ciegos y nunca habían visto. Y que Jesús hiciera eso, tocarle los ojos, les dijo, conforme a la fe que tienen ustedes, se ha hecho. Les dio la palabra. Y eso pasó. Entonces, Jesús los prueba aquí. Y también nos prueba a nosotros. ¿De qué forma los probó?
Le dijo, ustedes por favor, conforme a vuestra fe. Dice, mirad que nadie lo sepa. O sea, por favor váyanse calladitos. No digan nada a nadie. No le cuenten a nadie. ¿Podrían ustedes quedarse callados cuando el Señor haya hecho un milagro tan grande en ustedes? En mí, por ejemplo, ¿me podría quedar callado yo? ¿No sería que tengo que dar testimonio? Decir que Dios es Dios y que Jesús es realmente el que habían visto ellos y se había corrido la voz que hacía grandes milagros, grandes maravillas. ¿Ustedes creen que ahora mismo, que ahora ocurren maravillas, ocurren milagros? Nosotros hemos vivido con mi señora milagros de Dios y le hemos compartido a ustedes, porque no nos podemos quedar callados. Es imposible que nos quedemos callados. Y Él en otra oportunidad dio orden a uno. Cuando estaba el pobre hombre, lo tenían atado con cadena y todo, desnudo, y estaba poseído por demonios, y el Señor lo libró de todo. Y cuando él sanó y quedó tranquilo, él dijo que quería seguir al Señor. Señor, quiero seguirte. Y él le dijo, no, mejor anda a tu casa y di lo que Dios ha hecho contigo. O sea, anda a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Es lo contrario a lo que les dijo acá. Pero ahí estaba probando con el poseído por demonios, lo estaba probando en la obediencia. En la obediencia. ¿Por qué? Porque él no tan solo fue a su casa a hablarle lo que Dios había hecho con él, sino que él dice que fue a Decápolis. Y eso significa 10 ciudades. Él recorrió las ciudades diciendo y dando testimonio de lo que era Jesucristo, de lo que había hecho con él. Bendito Dios. Y aquí le dijo, mirad que nadie lo sepa. Es lo contrario. Pero miren lo que pasó. Siga leyendo, mi amor. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahí no hubo obediencia. Era imposible obedecer a él, pues. ¿Por qué era imposible obedecer a él? Porque es imposible recibir un milagro tan grande y quedarse callado. No poder divulgarlo, no poder dar testimonio de que Dios es real. Bendito sea Dios. Es maravilloso esto. Es maravilloso. Bien, vamos a ir a otra cita bíblica que me dio el Señor como testimonio. Estos son testimonios que han ocurrido en la Biblia, que quedaron aquí, y que estas cosas fueran hechas por fe de las personas que buscaban de Jesucristo. Nosotros también en este mundo ahora podemos buscar de Jesucristo. Cuando estamos pasando momentos difíciles y como ellos pasaban, y de dolor, de angustia, de desesperación, de no poder ver, cuando estemos así también podemos buscar de Jesús. Ir al encuentro de Jesús y decirle, este es mi problema, Señor. Pero creyendo que Él me escucha y creyendo que Él puede. Porque para Él no hay nada imposible. Nada. Aleluya. Vamos a la otra cita, mi amor. Está en Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer del 1 al 10. Amén. Capítulo 7. Amén. Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, y a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Amén. Cuando el centurión
oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Amén. O sea, qué maravilloso aquí el poder entender que había un centurión que tenía uno de sus siervos que estaba agonizando, estaba prácticamente muriendo. Y él amaba mucho a su siervo. Él tenía amor por su siervo y quería que su siervo sanara. Pero él, ¿qué pasó? Había escuchado, ¿qué dice aquí? Había escuchado hablar de Jesús, de Jesucristo. Había escuchado hablar que hacía milagros. Quizás escuchó a estos ciegos también que salieron a dar testimonio por todos lados, por toda la tierra. Entonces, como había escuchado hablar de Jesús, él dice que envió. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, pidiéndole por favor que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué? Porque tenía fe que él podía sanar a su siervo. Tenía fe. Por eso lo mandó a buscar. Bendito Dios. Siga leyendo, mi amor. Amén. Versículo 4. Amén. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén. O sea, ¿qué más fuera de llevarle el mensaje a Jesús que el centurión lo había mandado a llamar para que fuera a sanar a su siervo? Entonces los enviados a eso le dijeron, es digno que tú vayas donde él. ¿Por qué? Porque es un hombre realmente bueno, es un hombre que ama a su siervo y además, mire, porque ama a nuestra nación también, a Israel. Él amaba a la nación, amaba al pueblo. Entonces dice, porque ama a nuestra nación. ¿Y qué más? Y nos edificó. Una sinagoga. O sea, construyó una sinagoga. O sea, con su dinero, él construyó una sinagoga. ¿Y qué sinagoga? Es un templo, es una iglesia, para que se pudieran reunir las personas y recibir palabra de Dios. Entonces, es digno que tú acudas y le ayudes. ¿Y qué pasó? Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. O sea, cuando ya el centurión vio que Jesús ya venía y cercano ahí a donde él vivía, donde el centurión tenía su casa, entonces envió unos amigos, dice, a Jesús y les mandó un mensaje diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Y por qué? Porque él reconocía que era pecador. Era un hombre pecador. Era un hombre que, a pesar de ser bonachón, a pesar de ser una iglesia, a pesar de amar a la nación, él era un hombre pecador. Reconocía, porque todos, dice, todos, no hay nadie en este mundo que no haya pecado. Y él reconocía que había pecado, que fallaba mucho. Entonces, por eso él dice, no soy digno que tú entres en mi casa. No soy digno que entres bajo mi techo. Pero ¿qué más le dice? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahí está lo más importante.
Ahí está lo más importante. No soy digno siquiera ni de haber ido a tu presencia. Por eso envié siervos, por eso envié emisarios, porque no me encontraba digno de estar frente a ti. Y por eso no soy digno ni siquiera que entres a mi casa. Pero lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Aleluya. Solo di la palabra, nada más. No te esfuerces de ir allá. No. De aquí nomás di la palabra. Y mi siervo será sano. O sea, tanta era su fe que solo él esperaba que Jesús dijera, di la palabra nomás. Así como le dio la palabra a los ciegos, creen, y ya. Entonces, que sea hecho según vuestra fe. Dio la palabra. Y eso es lo que decía el centurión. Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y por qué le dijo eso? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Amén. O sea, él le daba un ejemplo que él era un hombre sujeto a autoridad. O sea que las autoridades lo mandaban a él. Pero él también tenía hombres a su cargo, que también él era autoridad de esas personas. Y lo que él decía, los hombres hacían. Entonces, él estaba reconociendo, este hombre, que Jesús era una autoridad, que era el Rey de Reyes, que era el Señor de Señores, que era el Dios de dioses. Entonces, siendo él autoridad de esa forma, él podía dar la palabra y se hacía. ¡Qué tremendo! Siga leyendo, mi amor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, al oír Jesús lo que le decía al centurión, al oír de que él decía, mira, yo soy un hombre que bajo autoridad, y también tengo autoridad sobre otros, y digo la palabra y digo esto, y lo hacen. Y como él era una autoridad y reconocía, tú eres una autoridad, solo di la palabra. Y creía de tal manera de que si él daba la palabra, su siervo iba a ser sano. Y él, nuestro Señor Jesucristo, dice, en ninguna otra parte más de la Biblia, yo leí la Biblia de pe a pa, no hay nadie que haya maravillado a Jesús por la fe. Y aquí lo dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Se maravilló. ¿Sabes lo que es maravillarse? ¡Wow! ¿No? Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, porque había mucha gente que seguía a Jesús. Y dice, a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel, él esperaba de Israel que tuvieran fe, que creyeran, eran sus hijos. Él dice que a ellos vino, y ellos ni siquiera le reconocieron. Nunca tuvieron tanta fe como él. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué estamos hablando? De la fe. Ese es el tema que nos tiene. Y nosotros, si nosotros hacemos lo que hizo el centurión y creemos, miren, yo le podría dar testimonio que el Señor de alguna forma sobrenatural me llevó también a hacer una iglesia aquí en Yungay. Yo no tenía ni conocimiento de construcción, yo no tenía recursos,
Yo no tenía nada, pero el Señor puso en mi mente que yo tenía que hacer una iglesia aquí en Yungay. Pero yo tuve fe y creí y obedecí. Ya, Señor, no veo cómo, no veo de dónde, pero te creo y estoy dispuesto. Aquí me tienes. Y Él me habló a través de un instrumento que tenía todo preparado. Y así fue. Él tenía todo preparado. Entonces ese hombre hizo también una iglesia porque creía en Él. Creía y tenía fe. Y creía que era necesario construir para que el pueblo pudiera reunirse, congregarse y conocer más de Dios. Y creer en su palabra, porque ese es el ejemplo que dio el centurión. Creer en la palabra de Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Bendito Dios. Amén. Esos eran los dos ejemplos, los dos testimonios que el Señor me mostró que les entregara, porque es tan importante. Eso es lo que busca Dios de nosotros, que le creamos a su palabra. En su palabra hay promesas, y las promesas dicen que son sí y amén en Jesucristo. O sea, ninguna promesa no es válida, no se cumple, no. Todas son sí y amén, todas se cumplen. Así que en eso nos tiene el Señor, mostrándole sus promesas, que conozcamos de mejor manera al Señor, que tengamos fe de que Él nos ama y que Él ha hecho tanto por nosotros y que Él puede hacer maravillas para nosotros, si tenemos fe, así como los cieguitos, y creer que Él puede. Porque eso es lo que le preguntó a los ciegos. ¿Creen que yo puedo hacer lo que ustedes quieran? Amén. Amén. Bendito sea Dios. Mi amor, antes de ir a la otra cita bíblica, quiero complementar algo. Si bien es cierto, aquí estudiamos sobre el centurión, pero también pasó algo parecido con el hijo de un noble. Ya, esto está en Juan, capítulo 4, del 46 al 54, vamos a leer. Amén. ¿Ya? En el nombre del Señor. Dice: vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Amén. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba enfermo a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Amén. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Bueno, en esta cita bíblica el Señor nos habla nuevamente de un oficial del rey. Si bien es cierto, era el soldado centurión en la palabra anterior, y que Dios, Jesucristo, había sanado a su siervo. Entonces aquí nos da el ejemplo o el testimonio también de que sanó al hijo de un oficial, de un noble. Pero hay una similitud entre los dos, entre el centurión y este oficial, en que ambos creyeron a la palabra de Dios. Ambos tuvieron fe de que de lo que Dios iba a hablar se iba a cumplir. Y eso es lo que nos quiere enseñar su palabra, de que nosotros creyamos
creamos a lo que está escrito, creamos esta palabra poderosa para nuestra vida. Muchas veces vemos perdidas las situaciones, muchas veces vemos matrimonios destruidos, hijos que se fueron de la casa, pero si nosotros tenemos la fe, la confianza en el Señor, de que Él pueda restaurar nuestro matrimonio, de que pueda nuevamente regresar nuestros hijos a nuestros hogares, es porque nosotros le creemos a su palabra y le tenemos la fe. Por eso su palabra en Romanos capítulo 10 dice también, en Romanos 10, 17, una cita bíblica tan cortita que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Están oyendo, están conociendo la palabra de Dios. Y es por eso, si ustedes creen a lo que les estamos enseñando en este momento, ténganlo por seguro que por esa fe que ustedes van a tener, Dios puede hacer muchos milagros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Es confirmación absoluta de lo que, pasa en mi persona. Yo, para poder estar frente a estos equipos y estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación, yo tengo que recibir de Dios, recibir la palabra y creerla y afirmarla a través de esto hacia ustedes y darles testimonio de que Dios es real, que Dios vive. Por eso aquí dice Cristo vive, porque nosotros creemos que Cristo vive, que no está muerto, que no quedó así en una cruz ahí y que no quedó en la tierra. No, Él vive y Él está atento a nuestra necesidad y Él lo puede todo. Eso es lo que tratamos de transmitir y que también les invitamos a que reciban al Señor. Todo el que recibe a Jesús como su Salvador, su único y suficiente Salvador, entonces está firmando el acta de ser llamado hijo de Dios. Y siendo hijo, nuestro Padre nos ama. Y nos ama a todos. No es que a algunos, no, a todos. Pero Él nos da libre albedrío y dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos. Él no nos obliga. Él no anda obligando a las personas. No. Él nos da libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy el que puedo decidir libremente entre el bien o el mal, entre la vida o la muerte, porque de eso se trata. Y si yo confío en Él y creo en Él, entonces voy a tener vida eterna, no solo la vida de aquí. Moriré, pero dice, todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así que esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que predicar y enseñar a toda criatura, porque Él dice, antes que venga el fin, entonces es necesario que se predique esta palabra de Dios a todo el mundo. ¿Por qué? Para que se salven las almas, para que se salven los hombres. Bien, vamos a ir ahora a Hebreos, y gracias mi amor por intervenir, gracias. Vamos a ir a Hebreos, a la parte de donde quedamos en el programa anterior. Estábamos yendo a lo que yo le había prometido siempre, de ir a una galería, le llamo yo a esto, donde la palabra nos muestra las personas de fe y qué hicieron. Cómo realizaron cosas grandes. ¿Por qué? Porque confiaron y creyeron. Y Dios les mostraba su misericordia, su amor, su poder, su gracia. Vamos a ir a Hebreos 11 y quedamos justamente en el versículo 11, que lo vamos a tomar desde ahí. No sé si alcanzamos ahora a terminar esto de la fe. Mi amor, por favor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz
aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orillas del mar. Amén. Solo fue por fe. Lo dice claramente al inicio. Por la fe también la misma Sara, siendo incluso estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. O sea, ya había pasado el tiempo para ella, pero creyó y tuvo fe y vino lo que Dios había prometido. Lo que promete Él se cumple, siempre y cuando tengamos fe y esperemos. Siga, mi amor. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está. O sea, ellos incluso murieron sin haber recibido lo que el Señor había prometido. Pero no por no recibirlo, dejaron de creer. No. Ellos creyeron hasta el final, tuvieron fe hasta el final. Así como Elías profetizó sobre lo que iba a suceder con Jesús. Ellos no lo vieron, pero él profetizó lo que iba a pasar, porque el Espíritu Santo le estaba dando dirección. Pasaron años, ellos no lo vieron, pero sucedió. Y Jesús también anunció muchas cosas que iban a estar pasando hace más de 2000 años, y todos están pasando. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Su palabra es espíritu y es verdad. Y eso es lo que tenemos que creer. Entonces, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Hay muchos hermanos que han creído que Jesús va a volver y han muerto sin verlo, pero va a suceder. No sé si entienden. Nosotros también creemos y esperamos. No lo vemos, pero la fe no es por vista, no es por lo que, no, es por la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no estamos viendo ahora, pero lo esperamos y lo anhelamos más encima. Anhelamos que nuestro Señor vuelva, porque cuando vuelva, entonces va a ser otra cosa en la tierra. Jerusalén, la nueva Jerusalén, bajará del cielo a la tierra. Sigue leyendo, mi amor. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. O sea, ellos esperaban tan confiadamente no tan solo una tierra aquí, sino que esperaban una tierra celestial. O sea, las promesas de Dios en que aunque murieran, ellos iban a encontrarse con Dios. Aunque murieran, aunque ellos esperaban, pero no lo vieron ni lo pudieron vivir. No pudieron, pero ellos nunca perdieron la fe. Y aunque muchos se burlaban de ellos, se burlaban de Noé, que creyó en lo que no sucedía. Se burlaban y de repente vino lo que, incluso cuando vino, ellos ahí, desesperados, fueron al arca, rajuñaban el arca y querían
entrar, que Noé abriera las puertas, pero era Dios que había cerrado las puertas, y donde cierra Dios, nadie abre. Y donde abre Dios, nadie cierra. Así que no pudieron. Desesperados de ahí, que el agua le estaba llegando ya al cuello, querían que se abriera las puertas, pero ya era tarde. Ya no había tiempo. Siga leyendo, mi amor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primogénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. O sea, Abraham había recibido la promesa que en Isaac, dice aquí, iba a haber descendencia, pero innumerable. Pero él había recibido la orden de que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Pero era tan grande su fe que aunque Dios se lo había pedido en sacrificio, él decía que aunque lo matara a él, Dios era capaz y podía y tenía ese poder de hasta resucitar a su hijo. Por eso él no temió y obedeció. Pero Dios no le permitió matarlo, porque ahí mandó el ángel que detuviera su mano nomás. Sigue leyendo, mi amor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén. O sea, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que iban a venir. No que estuviesen viviendo, no que estuviesen pasando, sino que los bendijo por las cosas venideras, las que iban a venir. Él sabía y tenía fe suficiente de entender que eso se iba a realizar. Siga leyendo, mi amor. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. O sea, aquí está lo que le explicaba a mi señora yo, que fue tanta la fe de José, que él entendió la palabra de Dios, que él avisó muchos años antes de que ocurrieran las cosas, de que su pueblo iba a ser maltratado en Egipto, que iban a estar como esclavos en Egipto. ¿Y cuánto tiempo? 400 años. Y José estuvo ahí los 400 años, incluso murió ahí, sin salir de ahí. Pero fue tan grande la fe de José, dice aquí, fue tan grande la fe de José, que al morir, antes de morir, él dijo, cuando salgan de aquí, porque Dios los va a sacar de aquí, lleven mis huesos. Lleven mis huesos. Por eso aquí dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él sabía que su pueblo iba a salir de ahí, que iba a venir un libertador que se los iba a llevar y iban a salir con oro y con plata, porque eso fue lo que Dios dijo cientos de años antes. Van a estar por esta situación, por haber errado y por haber cometido tonteras y desobediencia, ya van a estar como esclavos por 400 años. Pero los iba a sacar de ahí, y los iba a sacar con oro y con plata. Entonces José sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir. Por eso él dijo ya, bueno, yo voy a morir aquí, pero sé que Dios los va a sacar de aquí. Así que cuando se vayan y los saque Dios de aquí, lleven mis huesos, por favor. Bendito Dios. Síguele leyendo, mi amor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehúso llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. O sea, Moisés ya era el elegido por Dios, ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, qué tremendo. Moisés desde niño ya venía escogido. Y había un decreto de los egipcios, el faraón, de que cuando naciera un niño lo eliminaran, porque no quería que se siguiera expandiendo el pueblo de Israel, que ya estaban siendo muchos. Entonces, cada vez que nacía un bebé y siendo hombre, lo mataban. Esa era la orden. Pero como vieron ese niño hermoso y vieron algo especial en él, entonces lo escondieron. Incluso lo pusieron en una canasta para que no ocurriera lo que había dicho Faraón. Y Dios hizo lo más grande de que ese niño fuera encontrado por una hija de Faraón, por una princesa, y la que se hizo cargo de él lo crió, y siendo prácticamente Moisés estando en el palacio y gozando de todo lo del palacio, alimento especial y trabajo y todo, él prefirió no gozar de todo eso, sino que ser tratado como uno más de los esclavos que había ahí, porque él reconocía que era israelita. Sigue leyendo, mi amor. Amén. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. O sea, mire qué tremendo. Creía tan grandemente ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En el sufrimiento de Cristo. Y tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿Qué leímos en el inicio de la fe? Dice que el que busca a Dios crea que Él existe. Eso lo leímos. El que quiere buscar a Dios crea que Él existe, crea que Dios existe. Y además que es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué dice aquí? Que él tenía puestos los ojos, la mirada en el galardón. En el galardón. O sea, creía, pero totalmente en el Señor. Sigue leyendo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces, por la fe dejó a Egipto. Ya se salió de Egipto. Por la fe. Por lo que creía, no temiendo la ira del rey. O sea, no le importó que el rey lo buscara y lo mandara a matar y todo eso. No tuvo miedo, no tuvo nada. ¿Por qué? Porque creía en Dios, y como creía en Dios, sabía que Dios lo iba a proteger. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, no importa que no veamos. Nosotros dice, Dios existe y es real y Él está presente y ve todo. No lo vemos, pero es real, y eso es lo que decía él, se sostenía como viendo al invisible. O sea, no lo vemos, pero sabemos que existe, es real. ¿Y qué más? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, por fe otra vez, por creer, por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, recibió la orden de marcar las puertas con la sangre del Cordero, que eso representaba a Jesucristo anticipadamente. El que crea en Jesucristo y en la sangre derramada por el Cordero, entonces no verá muerte. Y aquí pasó eso, de que ellos obedecieron, de poner una mancha de sangre en las puertas para que la muerte, cuando pasara a los primogénitos de Egipto, el castigo mayor que dio Dios a Faraón, que iban a morir los primogénitos de Egipto, entonces para que no murieran los primogénitos de Israel, Dios mandó a marcar con sangre las puertas. Y ahí la muerte no pasó sobre ellos. Sigue leyendo, mi amor. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando también los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. O sea, aquí hay otra maravilla de Dios, pero por la fe. ¿De quién? De Moisés y de el pueblo de Israel. Cuando salieron de ahí, entonces, cuando salieron de Egipto, se arrepintió el faraón de haberles dado libertad. Entonces los siguió con sus carros y con caballos y todo, y los persiguió y los arrinconó en el mar. Y estando ahí prácticamente creyéndose perdidos los israelitas, tomaron ánimo y fe. Y Dios, ¿qué dio la orden? Levanta tu barco, le dijo a Moisés, y métanse al mar. Y el mar se abrió. Y se abrió y pasaron en seco, dice. Oiga, imagínense eso. ¡Qué maravilla más grande! Y por la fe de ellos, por creer que Dios estaba con ellos y que Dios iba a hacer algo y que solo tenían que obedecer a la palabra. Intérnense en el mar. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Muchas veces cuando nos metimos al agua, barro y arena y todo, y en seco, después de haberse abierto el mar. E intentaron los egipcios pasar también de esa manera detrás de ellos, y fueron ahogados. Entonces era Dios obrando maravillas. Amén. Sigue leyendo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amén. Esa es otra maravilla de Dios, mostrándole al pueblo de Israel que Dios estaba con ellos. Muchas veces dudaron ellos y mandaron a observar, y que Jericó esto, que las murallas eran altas y que habían, ¿cómo es que se llama? Gigantes, y que tenían armamento y que no podían. Y ahí los mandó para atrás. Y después, otra vez, ya vayan a Jericó y van a hacer esto. Dios les dio la orden. A ver, den vuelta por las murallas de Jericó, por todo el pueblo, den 7 vueltas. Vuelta, grito. Vuelta, grito. Algo irracional, algo que a cualquiera le parece loco. O sea, así va a ser. De esa manera vamos a poder entrar en la ciudad si las murallas son infranqueables. No se puede. Y él dijo, en la última vuelta, en la 7ª, alaben. Griten y alaben. Y las murallas cayeron solas. ¿Y quién estaba haciendo eso? Dios. Pero por la fe. Porque creyeron. Y además, obedecieron. Aunque era tirado la mecha. Era locura lo que les estaba pidiendo Dios. Pero ellos lo hicieron. Obedecieron, creyeron, tuvieron fe y sucedió. Las murallas de Jericó cayeron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Siga, mi amor. Por la fe
Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. O sea, esa mujer que era una prostituta, era una mujer del mundo, era una mujer que había pecado mucho, pero ella le creyó a los israelitas que fueron a inspeccionar allá y fueron a ver lo que iba a pasar con ese pueblo. Y ella creyó y le creyó a la palabra, le creyó a Dios también. Y le pidió de que cuando ellos fueran a destruir la ciudad no se olvidaran de ella. Y por la fe de ella, dice, por la fe de Rahab, por la fe, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque eran desobedientes, no creían. Entonces no pereció ella, sino que vivió, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digno? Dice después. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Amén. Bien, aquí dice claramente la palabra que eran tantos los hombres que me faltaría el tiempo, dice, para esta muestra de hombres de fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, son tantas las personas que tuvieron fe, que creyeron. Y a través de esa fe pasaron muchas cosas. No alcanzamos a terminar ahora porque ya estamos terminando este programa. El tiempo se hace corto, pero quedamos debiendo para el próximo programa de terminar esta galería de la fe, para que Dios nos muestre qué sucedieron con esas personas. Ya hemos visto que algunos no vieron, pero esperaron. A lo mejor nosotros no vamos a ver lo que esperamos, pero creemos. Y eso es lo que quiere Dios. Dios les bendiga grandemente. Estamos llegando al final. Si ustedes han visto de que esto es tan importante, porque eso es lo que dice Dios, es necesario, es importante que se predique este Evangelio del Reino, esta buena noticia, el conocimiento de Dios, sus promesas, para que tengamos la oportunidad de ser salvos. Mi amor. Bueno, el tiempo es corto, todavía nos queda por enseñarles más lo que es la fe. Esperamos en Dios que el próximo programa podamos concluir y también de esta manera poder abordar otros temas más que son de importancia para nuestras vidas. Dios les bendiga y para que ustedes puedan decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Los esperamos el próximo programa. Dios les bendiga. Gracias, Señor.